Tu Toyota tiene bloqueado hasta un 15% de la respuesta oculta del acelerador, y tengo los datos del escáner de diagnóstico para demostrarlo. La semana pasada, un cliente se gastó $900 persiguiendo una aceleración lenta y perezosa que un reinicio de 2 minutos habría solucionado por completo. Después de 20 años trabajando en Toyotas y viendo cómo los concesionarios venden servicios innecesarios que los conductores jamás pidieron, me cansé de callarme. Hoy voy a exponer el ajuste que te están ocultando silenciosamente para mantener el control del vehículo en sus manos y no en las tuyas. Quédate hasta el final. El último ajuste no cuesta absolutamente nada y es la razón exacta por la que he visto motores Toyota superar los 600,000 kilómetros funcionando con total solidez. Vamos a descubrir lo que no quieren que uses. Comencemos con el truco oculto número 5. Aumentar la eficiencia del combustible hasta en un 15% con el reinicio del acelerador. La mayoría de los propietarios de un Toyota no se dan cuenta de que su coche está aprendiendo silenciosamente malos hábitos de conducción todos los días. Lo veo constantemente en el taller. Un Toyota Camry o un Toyota RAV4 entra por la puerta sin códigos de falla, sin luces de advertencia en el tablero, pero el conductor se queja de un consumo excesivo y una respuesta del acelerador completamente perezosa. El mes pasado, un cliente con un RAV4 promediaba apenas 9.8 kilómetros por litro en conducción urbana, muy por debajo de la estimación oficial. Mecánicamente no había nada roto. El problema real era que la ECU, la unidad de control del motor, se había adaptado a años de tráfico pesado, viajes cortos y pisadas inconsistentes al pedal. Es como un músculo que se acostumbra a una mala postura. El coche simplemente olvida cómo reaccionar con agilidad. Aquí está el truco que la mayoría de los concesionarios no te van a mencionar. Puedes restablecer el acelerador de tu Toyota y su sistema de aprendizaje adaptativo en menos de 5 minutos, y no te costará un solo centavo. El proceso es directo. Desconecta el terminal negativo de la batería durante unos 10 a 15 minutos. Luego vuelve a conectarlo. Gira la llave a la posición de encendido sin arrancar el motor durante 30 segundos. Esto le da tiempo a los sistemas electrónicos para inicializarse. Finalmente, arranca el coche y déjalo funcionar en ralentí durante otros 5 minutos sin tocar el pedal del acelerador para que la computadora calibre la posición 0. Eso es todo. Acabas de borrar años de mapeo de aceleración confuso. Lo que ocurre después es donde las cosas cambian radicalmente. La unidad de control del motor comienza desde cero. Se acabó el sobrecompensar y pisar de más cuando intentas avanzar. Se acabó esa respuesta retardada que te obliga a presionar el pedal con más fuerza de la necesaria. Los conductores suelen notar una aceleración mucho más fluida dentro de los primeros 15 kilómetros y a lo largo de los siguientes 200 kilómetros, la economía de combustible empieza a mejorar de forma notable. He medido ganancias de hasta 2 kilómetros por litro en modelos como el Camry e incluso mejoras más evidentes en vehículos híbridos como el Prius cuando se conducen de manera fluida. Ahora, esta es la verdad honesta de un mecánico. Esa mejora máxima del 15% solo ocurre si tus hábitos de conducción previos ya estaban perjudicando el rendimiento del coche por culpa del tráfico pesado. Si conduces de forma agresiva inmediatamente después del reinicio, la computadora volverá a aprender ese comportamiento y los beneficios desaparecerán. Este procedimiento no crea una eficiencia mágica de la nada. Simplemente restaura el rendimiento original que se había perdido con el tiempo. Y a menudo, ese reinicio básico es todo lo que tu Toyota necesita para volver a la vida. Pasemos al truco oculto número 4. Desactivar el sistema de parada y arranque automático de forma permanente. Detente en cualquier semáforo en rojo con un Toyota moderno y lo vas a sentir de inmediato. El motor se apaga por completo y luego se reinicia con una sacudida unos segundos después. La mayoría de los conductores piensan que esto ahorra una cantidad masiva de combustible, y en el papel, bajo condiciones de laboratorio, es así. Las agencias ambientales estiman que estos sistemas pueden mejorar la economía de combustible entre un 3% y un 5% en tráfico urbano denso. Pero esto es lo que no te dicen sobre el mundo real, y son los efectos a largo plazo que veo aparecer en el taller de forma constante. Hablemos de motores de arranque que se gastan mucho antes de lo previsto y baterías que sufren de fatiga extrema, especialmente después de apenas 2 o 3 años de uso. Un cliente el mes pasado tuvo que reemplazar su batería de tecnología AGM a los 60,000 kilómetros, lo que le costó casi $280.
Otro conductor experimentó una falla total del motor de arranque justo después de pasar los 110.000 kilómetros. Estos componentes están diseñados para soportar ciclos frecuentes. Sí, pero eso no significa que estén libres de un desgaste acelerado. Aquí está el detalle técnico que la mayoría de los propietarios no toman en cuenta. Cada vez que el motor de tu coche se apaga, la presión del aceite cae instantáneamente a cero. Cuando el sistema lo reinicia, hay un breve milisegundo donde los componentes críticos, como los árboles de levas y los cojinetes principales, no están completamente lubricados bajo presión. Si multiplicas ese microdesgaste por miles de ciclos en situaciones de tráfico pesado, donde el sistema puede activarse entre 15 y 25 veces en un solo trayecto diario, el daño acumulado es real. ¿Qué puedes hacer al respecto? El método simple que usa la mayoría es presionar el botón de desactivación manual cada vez que suben al vehículo. Pero seamos sinceros, eso se vuelve molesto muy rápido y es fácil de olvidar. La solución definitiva es instalar un módulo de memoria físico. Estos pequeños dispositivos electrónicos listos para conectar cuestan entre $20 y $40 y se instalan directamente detrás del panel del interruptor original. Una vez que lo colocas, el módulo recuerda la última posición que elegiste. Lo apagas una sola vez y se mantendrá desactivado permanentemente cada vez que arranques el coche. La instalación suele tomar entre 10 y 15 minutos de tu tiempo. No requiere cortar ningún cable del más original ni utilizar herramientas avanzadas de diagnóstico. He instalado docenas de estos módulos en el taller y funcionan de manera completamente limpia, sin encender luces de error en el tablero. Desactivar el sistema de parada automática no va a transformar tu coche en un vehículo de carreras de la noche a la mañana. Vas a perder ese mínimo ahorro del 3% de combustible en el tráfico pesado, pero a cambio, reducirás drásticamente el esfuerzo mecánico sobre el motor de arranque, la batería y los componentes internos del bloque. Para la mayoría de los conductores que buscan durabilidad, ese intercambio vale totalmente la pena. Los fabricantes implementan esta función para cumplir con estrictas metas de emisiones, no porque sea la mejor opción para la longevidad mecánica de tu motor. Y es exactamente por eso que cada vez más conductores eligen apagarlo para siempre. Esto nos lleva al truco oculto número 3, habilitar el modo deportivo de forma constante. Arranca cualquier vehículo moderno por la mañana y ¿qué obtienes por defecto? Una respuesta del acelerador sumamente blanda y perezosa, cambios de marcha prematuros que ahogan el motor y un vehículo que se siente completamente dormido. Eso no significa que tu motor sea débil. Esa es la calibración del modo eco o normal reteniendo el potencial real del auto. Toyota programa los vehículos de esta manera para alcanzar las calificaciones de consumo exigidas por las normativas, no porque sea la forma más eficiente o segura en la que tu motor puede reaccionar ante una emergencia. Cuando cambias al modo Sport, no estás añadiendo potencia mágica ni instalando caballos de fuerza adicionales. El motor genera exactamente la misma energía. Lo que cambia por completo es la velocidad con la que esa potencia se entrega a las ruedas. El mapeo del pedal del acelerador se vuelve mucho más afilado y directo. La transmisión automática retiene las marchas por más tiempo para mantener el motor en su zona óptima de torque, y el coche responde al instante en lugar de vacilar. He medido mejoras de respuesta de entre un 10% y un 15%, simplemente seleccionando este modo en motores de 2.5 litros convencionales. El verdadero problema de diseño es que cada vez que apagas el motor, el coche regresa automáticamente al modo normal o eco. Tienes que presionar ese botón una y otra vez cada mañana. La gente se olvida y terminan pasando el 90% del tiempo de conducción atrapados en una configuración aburrida y restringida. En el taller, atiendo clientes que se quejan de que su coche se siente lento al incorporarse a la autopista. No hay códigos de error. Lo primero que hago es activar el modo deportivo y pedirles que lo prueben. La reacción es predecible. ¿Por qué el coche no se sentía así desde el primer día? Porque finalmente responde como un mecanismo coordinado. Para hacer que este comportamiento sea permanente, existen módulos enchufables específicos para el mercado secundario que cuestan entre $30 y $60. Se conectan detrás del selector de modos de conducción o directamente en el puerto de diagnóstico debajo del volante. Estos componentes memorizan tu preferencia exacta. Lo configuras en modo deportivo una vez y se quedará ahí en cada arranque. La instalación te tomará unos 15 minutos, sin modificaciones permanentes.
Si manejas de forma suave, la penalización en el consumo es mínima, pero el control que recuperas sobre la aceleración cambia por completo la experiencia de manejo. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Ahora, aquí está el siguiente ajuste de nuestra lista, y este es uno de los secretos mejor guardados en el área de servicio: la calibración del punto cero del sensor de aceleración lateral y guiñada. La mayoría de los conductores notan que, con el paso de los años, el control de estabilidad y la asistencia de frenado de su Toyota se vuelven un poco intrusivos, o que el coche corta potencia de forma repentina al tomar curvas pronunciadas, incluso a velocidades normales. No es que los componentes mecánicos estén fallando. Lo que ocurre es que los sensores internos han perdido su marco de referencia original. En el taller vemos esto constantemente después de una alineación de dirección o tras un cambio de amortiguadores. La semana pasada, un cliente con un Toyota Highlander vino quejándose de que el sistema de control de tracción se activaba sin motivo aparente en las rampas de incorporación, reduciendo la respuesta del motor en un momento crítico. El concesionario le había presupuestado un módulo de control de estabilidad completamente nuevo por $1,200. Al conectar el escáner, los datos en tiempo real mostraron que el sensor de guiñada tenía una desviación de apenas 1.5 grados respecto al centro real. El coche calculaba que se estaba deslizando cuando en realidad iba en línea recta. La solución técnica no requiere cambiar ni una sola pieza, y los talleres oficiales cobran hasta $150 por un procedimiento que toma menos de 10 minutos. Se conoce como la calibración del punto cero. Si tienes acceso a un escáner de diagnóstico intermedio compatible con el protocolo de Toyota, el proceso se realiza desde el menú de funciones especiales del sistema de frenos antibloqueo. Estacionas el vehículo en una superficie completamente nivelada, aseguras el volante en la posición exacta del centro y ejecutas la calibración. La computadora del coche borra los valores desalineados y registra la posición actual como el verdadero cero absoluto, si no tienes un escáner profesional. Existe un método manual clásico utilizando un clip de papel o un cable puente en el puerto de diagnóstico OBD, uniendo los pines 4 y 12 en una secuencia específica de encendido de la llave. Al hacerlo, las luces del tablero parpadean, confirmando que la memoria del sensor ha sido restablecida. Lo que cambia después de esto es inmediato. La computadora deja de realizar correcciones microscópicas innecesarias en los frenos y el acelerador, restaurando hasta un 8% de la fluidez en la entrega de potencia durante curvas y maniobras rápidas. El costo de este ajuste es literalmente cero y devuelve la confianza original en el manejo. Esto nos lleva a otro ajuste crucial que los asesores de servicio ignoran por completo: la reprogramación del comportamiento del embrague de bloqueo del convertidor de par en las transmisiones automáticas de 6 y 8 velocidades. ¿Has notado alguna vez una vibración extraña o un ligero tironeo, similar a pisar las líneas rugosas de la carretera, cuando el coche circula entre los 40 y los 70 kilómetros por hora? Muchos conductores asumen que la transmisión está llegando al final de su vida útil. Pero la causa real es un algoritmo de software diseñado para priorizar el ahorro de combustible a expensas de la suavidad mecánica, para cumplir con las normativas de emisiones. La computadora de la transmisión está programada para acoplar el embrague del convertidor de par de manera prematura, forzando al motor a trabajar a revoluciones extremadamente bajas, a menudo rozando las 1200 vueltas por minuto en marchas altas. Esto genera un esfuerzo de torsión excesivo en los componentes internos. Hace un par de meses, recibí un Toyota Camry cuyo dueño ya estaba planeando venderlo porque el coche temblaba al mantener una velocidad constante en ciudad. Tras inspeccionar el fluido y comprobar que no había desgaste metálico, realizamos una actualización de los valores de adaptación de la transmisión mediante el software de diagnóstico. El procedimiento consiste en borrar la memoria de compensación de presión de los solenoides de la transmisión, obligando al sistema a ejecutar un proceso de reaprendizaje. Una vez borrados los datos antiguos, se realiza una prueba de conducción en carretera de 20 minutos, permitiendo que la transmisión realice cambios ascendentes y descendentes de forma progresiva a diferentes temperaturas de trabajo. Este ajuste restablece la presión hidráulica correcta en los paquetes de embragues. El resultado técnico es una mejora drástica. El convertidor de par se acopla en el momento preciso.
eliminando la vibración en un 95% y evitando el desgaste prematuro de los componentes internos de la caja de cambios. Una reparación que fácilmente supera los $3,000 en cualquier taller especializado. Hacer este mantenimiento preventivo del software cada 80,000 kilómetros mantiene la transmisión operando de forma tan suave como el día que salió de la fábrica. Finalmente, hablemos del último ajuste ignorado, que tiene que ver con la gestión de la carga del alternador inteligente. Los Toyota modernos utilizan un sensor de corriente en el terminal negativo de la batería que le indica a la computadora cuándo debe acoplar o desacoplar el alternador para reducir la carga sobre el motor y ahorrar combustible. El problema es que este sistema suele mantener la batería en un estado de carga parcial, generalmente alrededor del 75% o 80%, para dejar espacio para la energía recuperada durante las desaceleraciones. Esto acorta la vida útil de la batería de forma drástica, provocando que los sistemas electrónicos del habitáculo comiencen a actuar de manera errática. Un caso muy común ocurrió con un cliente de un Toyota Corolla que notaba que la pantalla de su sistema de infoentretenimiento se reiniciaba aleatoriamente por las mañanas y que las ventanas eléctricas subían más lento de lo habitual. La batería tenía solo un año de uso. El alternador funcionaba perfectamente, pero la computadora del coche le ordenaba reducir el voltaje a solo 12.2 voltios durante la conducción en carretera para ahorrar una fracción microscópica de combustible. La batería nunca recibía una carga completa de saturación. El ajuste para solucionar esto de forma permanente consiste en modificar la configuración del tipo de batería en la unidad de control de la carrocería o, en su defecto, desconectar el cable de comunicación del sensor de carga inteligente en aplicaciones específicas, lo que obliga al alternador a mantener un voltaje constante y saludable de 14.1 a 14.4 voltios en todo momento. Al realizar esta modificación, que toma menos de 5 minutos, la batería recibe la energía necesaria para mantenerse siempre al 100% de su capacidad, aunque esto puede representar un aumento imperceptible en el consumo de combustible. Prolonga la vida útil de la batería hasta en un 40% y elimina por completo los duendes eléctricos en los módulos del coche. Es un intercambio inteligente donde sacrificas una milésima de eficiencia teórica a cambio de una confiabilidad absoluta en el mundo real. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Hemos recorrido un camino largo desde que empezamos a desarmar estos mitos. Y si algo ha quedado claro, es que tu Toyota no es una máquina estática atrapada en la configuración perezosa con la que salió del concesionario. Desde el reinicio del aprendizaje adaptativo de la unidad de control del motor para recuperar ese 15% de respuesta oculta, pasando por la desactivación permanente del sistema de parada y arranque automático que castiga tus componentes internos, hasta los ajustes finos de los sensores de guiñada y la gestión del alternador inteligente, todo se reduce a una sola cosa: tomar el control de la durabilidad de tu vehículo. Los fabricantes diseñan los coches modernos para cumplir con las normativas de los laboratorios de emisiones, pero nosotros los conducimos en el asfalto del mundo real, donde el desgaste cuesta dinero real ahora que tienes este mapa en la mano. Es momento de consolidar este conocimiento con una estrategia que mantenga ese rendimiento recuperado de forma permanente. El mantenimiento de un coche no se limita a cambiar el aceite y los filtros cuando se enciende una luz en el tablero. Se trata de entender la relación entre el software que gobierna la máquina y la mecánica que la mueve. El verdadero secreto para estos motores superen la barrera de los 400,000 o 500,000 kilómetros sin despeinarse. No se encuentra en un aditivo milagroso de $50 ni en los lavados de motor premium que te intentan vender en la sala de espera de la agencia. Se encuentra en la consistencia de tus hábitos y en revisiones preventivas que tú mismo puedes coordinar sin herramientas espaciales. Aquí está mi consejo final de mantenimiento preventivo. El hábito de taller que separa a los propietarios que gastan fortunas de los que conducen gratis durante décadas. Implementa el hábito de la conducción de limpieza una vez al mes y la inspección de masas eléctricas de forma semestral. La mayoría de los vehículos sufren porque pasan meses atrapados en el ciclo urbano de trayectos de 10 minutos, donde el motor nunca alcanza su temperatura óptima de operación y los sistemas adaptativos de la transmisión se saturan de información confusa debido al tráfico lento.
Esto provoca acumulación de carbón en las válvulas de admisión y lecturas erráticas en el cuerpo de aceleración. Una vez al mes, busca una carretera abierta. Espera a que el motor esté a su temperatura de funcionamiento y conduce durante 20 o 30 minutos constantes a velocidades de autopista, utilizando el modo deportivo o seleccionando las marchas de forma manual para mantener las revoluciones entre las 3000 y 3500 vueltas por minuto de manera sostenida. No se trata de correr de forma irresponsable ni de castigar el motor. Se trata de permitir que la velocidad del flujo de gases y la temperatura interna limpien los depósitos de la combustión de manera natural. Al mismo tiempo, este trayecto le da a la computadora del coche un bloque de datos limpios, consistentes y estables para recalibrar los mapas de inyección de combustible que limpiamos con el reinicio de la batería, estabilizando el consumo a largo plazo. Por el lado físico, dedica 10 minutos cada 6 meses a revisar los puntos de masa del chasis y los terminales de la batería. Los sistemas electrónicos de los vehículos modernos son extremadamente sensibles a las caídas de voltaje microscópicas. Un terminal de batería ligeramente sulfatado o flojo introduce ruido eléctrico en la red de datos del coche, provocando que los sensores de aceleración lateral, los módulos de la transmisión y los sistemas de carga inteligente tomen decisiones basadas en lecturas incorrectas. Limpiar estos contactos con un cepillo de alambre y aplicar un protector de terminales cuesta menos de $5 y previene el 80% de esos fallos fantasma que los concesionarios diagnostican erróneamente como módulos defectuosos de miles de dólares. Al final del día, la industria automotriz ha cambiado su enfoque. Los vehículos ya no se diseñan pensando únicamente en el segundo o tercer propietario que heredará la máquina años después. Se diseñan para pasar los ciclos de arrendamiento iniciales con el menor impacto ambiental teórico posible. Esto ha creado una brecha entre la eficiencia de laboratorio y la longevidad mecánica en el mundo real. Modificar estos parámetros ocultos, desactivar los sistemas innecesarios que estresan los componentes internos y restaurar los valores de fábrica de los sensores no es alterar el coche, es adaptarlo para que sobreviva en las condiciones reales en las que tú operas todos los días. No necesitas ser un ingeniero aeroespacial ni un mecánico con certificación internacional para mantener tu Toyota funcionando de forma impecable. La herramienta más poderosa que tienes en el garaje no es un elevador hidráulico ni un juego de llaves de impacto caras. Es tu propia capacidad de entender cómo funciona tu vehículo y negarte a aceptar que un comportamiento lento, un tironeo o un desgaste prematuro de la batería son normales, solo porque el coche no ha encendido una luz de advertencia en el cuadro de instrumentos. El conocimiento del propietario es, y siempre será, la mejor línea de defensa contra los gastos innecesarios y la obsolescencia programada. Cuando sabes exactamente qué buscar, cómo responde la computadora del motor y qué ajustes puedes realizar en tu propio patio trasero en menos de 5 minutos, dejas de depender de las decisiones de un asesor de servicio, cuyo objetivo principal es cumplir con una cuota mensual de facturación. Mantén la mente abierta, observa cómo reacciona tu coche tras cada ajuste y recuerda que cuidar la mecánica de tu vehículo es la forma más directa de proteger tu bolsillo. Nos vemos en el taller para la próxima revisión.